Si tu deseo es no estar con Él, entonces ¿qué queda? Juan, o mejor dicho, Dios, fue incendiario con esta declaración. Trastoca los cimientos más profundos y arraigados que tienen los hombres. Quien no quiere estar con Cristo no es que alguna vez fue cristiano y después por sus decisiones se aleja y no queda más que él o ella pierdan su salvación. No. No es lo que dice aquí, más bien es, si en tus decisiones no está Dios, nunca fuiste cristiano. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Debo confesarles que es mucha mi intención voltear a ver este versículo cada vez que comenzamos un estudio de la primera carta de Juan. Tenemos que llegar a la cima de esta montaña entendiendo perfectamente por qué estamos escalándola, haciendo, por así decirlo, varios rodeos sobre ella. Después de haber escuchado un poco acerca de los falsos maestros, los anticristos, Juan llama completamente nuestra atención a la posición que tenemos como cristianos. No es que sea algo nuevo o novedoso, sino que es la misma senda que fue trazada por Jesucristo, luego los apóstoles y profetas, siendo Él la piedra angular de nuestra fe. Juan nos atrae hacia este terreno con una palabra interesante. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él. Esa palabra es perseverar. Es muy importante mantenerla presente en nuestro cristianismo. Debemos comprender que aquellos que se dejaban seducir por las argucias de los anticristos simple y sencillamente iban a dejar de seguir a Cristo en cualquier momento para seguir a esos charlatanes. Juan entendió muy bien esas intenciones y comienza a enseñar lo que a mi parecer, y solo es mi parecer, es la más profunda y a la vez la más tajante de todas sus enseñanzas, el amor de Dios y lo que ese amor infunde en el cristiano. Toca una doctrina que, por la rudeza de las palabras, llega a malentenderse y pensarse de algún modo que como cristianos, por las acciones que hagamos o no hagamos, podríamos perder la salvación. O peor aún, se puede pensar que como cristianos, por el hecho de ser salvos, ya no pecamos. Eso definitivamente es una herejía peor que la de esos antiguos griegos, y quienes enseñan de esa manera no han comprendido el por qué Juan escribió lo que escribió a los miembros de la iglesia de esos años, y cómo nosotros podemos entender esta doctrina no sacando nada de nuestros propios pensamientos. No es lo que yo creo que dice, es lo que Dios dice. Primero, vemos el contraste entre el verdadero cristiano y el que hace pecado sin tener a Cristo en sus vidas. Recuerden, no se les olvide que estaban rondando por allí esas ideas de que no pecaban, que el pecado no existía y que hicieran lo que hicieran, su espíritu se mantendría limpio. Tanto a cristianos como a no cristianos, Juan escribe, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. También les está recordando en el versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Miren el versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En ese momento, no es que hubieran debates acerca de la ley tan acalorados como en los tiempos de Pablo. Simplemente dejaron todo eso de lado para establecer esas rarezas de hacer lo que se quiera. De cualquier manera, no existe el pecado. No podríamos nosotros concebir ser cristianos sin reconocer el pecado del cual Cristo nos libró. ¿Cómo entender la bondad de Dios sin reconocer la maldad de nuestras transgresiones? No tendría ningún sentido que Cristo fuese torturado, martirizado y crucificado durante 6 largas horas después de una noche entera en vela y angustia, sin dormir, si el pecado no existiera. El hombre no peca, yo no peco. Eso es lo que se escuchaba una y otra vez por todos lados. Esa mentira proliferaba en cualquier lugar. ¿Y quién no quisiera aceptar ese veneno disfrazado de dulce miel? Los cristianos mismos tenían ese deseo de desertar por allegarse a esas vanas ideologías. Pero entonces llega Juan, inspirado del Espíritu Santo, y dice en el versículo 6, cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estas palabras son una verdadera bomba.
Vamos con la segunda parte del versículo primero. Si buscas alejarte de Él, no solamente pecarás. Si tu deseo natural es no estar con Él, no le has visto ni le has conocido. Así es, más claro ni el agua más cristalina que te puedas imaginar. Si tu deseo es no estar con Él, entonces ¿qué queda? Juan, o mejor dicho, Dios, fue incendiario con esta declaración. Trastoca los cimientos más profundos y arraigados que tienen los hombres. Quien no quiere estar con Cristo no es que alguna vez fue cristiano y después por sus decisiones se aleja y no queda más que él o ella pierdan su salvación. No, no es lo que dice aquí. Más bien es, si en tus decisiones no está Dios, nunca fuiste cristiano. Cuando la Biblia dice, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido, habla del que no quiere permanecer en Cristo, el que se aleja de Él por su propia voluntad, cualquiera que esta persona sea, peca. Y cuando hace eso, en realidad no le ha visto ni le ha conocido. Y si ese lenguaje tan incendiario, como dije antes, es difícil de digerir, veamos ahora la primera parte. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Con este argumento destruye a esos griegos que proclamaban que ellos no pecaban simplemente porque eran carne y hueso como cualquiera en este mundo. No, 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 así no es la cosa. El que es cristiano y a pesar de las circunstancias se mantiene arraigado en Cristo, no está pecando. ¿Lo ves, hermano? Cristo deshizo el pecado en tu vida. No es que ya no pecas, pues jamás Juan se contradice. De antemano ya había dicho, si lo recuerdas en el capítulo 1, versículos 8 al 10, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo entonces dice esto primero que en realidad sí tenemos pecado, y más adelante dice que quien permanece en Él no peca? ¿Cómo es que no hay contradicción? Recuerden, mis hermanos, que por ser de carne y hueso pecamos. Eso es inalterable y está plasmado en toda la Biblia. Tenemos suficientes textos para sustentar esa idea. Las versiones más modernas de la Biblia sustituyen la palabra hacer por practicar, de tal manera que cuando la Biblia dice en el versículo 8, el que hace pecado es del diablo, se leería, el que practica pecado es del diablo. Lo interesante es que sacan todo un argumento, incluyendo idiomas originales y quién sabe qué tantas cosas que solo los más eruditos entienden. No estoy diciendo que no tengan la razón, seguramente la tienen. ¿Quién soy yo para refutar cosas que no he estudiado? Sin embargo, se me hace difícil no preguntarme por qué Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera originalmente utilizaron la palabra hacer y no la palabra practicar. Pienso, dentro de mi limitado conocimiento, que al hablar Juan de permanecer o perseverar en Él, lo dice por lo que hizo Cristo en nuestra vida y no por lo que nosotros hagamos o no en ella. No pecamos al permanecer en Él. Y lo digo con detenimiento, porque Cristo, la simiente de Dios, está en nosotros y por Él no podemos ni queremos alejarnos de su presencia. Y esa simiente al final hace que nosotros no deseemos pecar. El diablo peca desde el principio, desde que él decidió ser rebelde y siempre estará pecando. El cristiano no desea eso, pues aunque tiene pecados y puede confesarlos, no es que quiera vivir en ellos, no quiere alejarse de Dios. Siendo entonces cristiano, reconociendo que mi pecado está en mi propia carne y sabiendo que necesito caminar toda una vida con mi Cristo, me encuentro con este pasaje. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. He aquí la maravilla de este tema. El punto principal no es tratar de descifrar si peco o no peco. La herejía era que el hombre no pecaba y esa era la que se estaba combatiendo aquí. La maravilla de esta doctrina está más bien en lo que hacemos como cristianos y según veo, somos llamados a hacer justicia y a amar. Dice aquí, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar. No podemos alejarnos de Dios. Es lo que está queriéndonos decir el apóstol Juan. Estamos con Cristo y por la simiente que está en nosotros no nos podemos alejar de él. ¿Qué significa hacer justicia y amar?
Vean cómo Juan vuelve a tocar el tema del amor entre hermanos, pero de una manera más profunda y lo relaciona con nuestra condición cristiana. No nada más enseña que al permanecer en Cristo somos de Él, sino que nos muestra cómo mostrar la evidencia de que esa simiente, nuestro Señor Jesucristo, está en nosotros. Esa evidencia demuestra que somos hijos de Dios y la falta de ella, que somos hijos del diablo. Capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quieres saber cómo se nota el Hijo de Dios? Amando a sus hermanos. Y quien no demuestre ese amor, simplemente no es cristiano. Otra vez Juan hablando sin medias tintas. O se es o no se es. O estás en la tierra o en el mar. O eres de un bando o del otro. Oh, cuán dulce es Jesucristo que nos hizo hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Y todavía dice, háganlo y no solo digan las cosas. Capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Palabras vanas cualquiera las dice. La palabra de labios solamente empobrece, dice un proverbio. Ese era el tono de aquellas enseñanzas de los anticristos, pura palabrería y nada de acción ni demostraciones de amor a los propios hermanos. Fíjense entonces cómo el hecho de amar a Dios nos hace cumplir sus mandamientos. Y al seguir leyendo, Juan describe de la manera más clara posible qué mandamientos Dios quiere que hagamos. Versículos 22 y 24 del mismo capítulo 3 dicen así: Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fue mucho vaivén el día de hoy, yo lo sé. También fue mucha doctrina que en pocas palabras nos dirige a hacer más que a decir, a amar con acciones más que con palabras, a creer en Jesucristo y todo lo que Él dice y amar a nuestros hermanos con caridad fraternal. Nos necesitamos procurar al amor y a las buenas obras, mis hermanos. Nos necesitamos unos a los otros. El egoísmo, el no pensar en los demás, el satisfacerme a mí mismo sin considerar a mi hermano, el no ayudarlo, apoyarlo y hacerlo crecer, no solo no me hace un buen cristiano, más bien no me hace ser cristiano en lo absoluto. ¡Qué dura verdad es esta! O eres o no eres cristiano, no hay un lugar intermedio. Con esto los dejo y por hoy descansemos en esta parte del camino. Ya falta menos para llegar a la cima. Espero en Dios que todo sea para nuestro crecimiento. Dios les bendiga